Bueno, vamos a hablar acerca de la síntesis de proteína. La síntesis de proteína es el proceso por el cual se componen nuevas proteínas a partir de los 20 aminoácidos esenciales. Entonces, tenemos en la célula, tenemos el núcleo y dentro del núcleo tenemos el ADN. El ADN tiene como función principal la de almacenar información. Es como tener un código, pues este contiene instrucciones necesarias para construir otros componentes de las células como son las proteínas. La información genética que contiene el ADN en gran medida determina qué proteínas va a tener una célula, un tejido o un organismo. La información que contiene el ADN se transcribe en el ARN mensajero. El ARN mensajero sale del núcleo y se va hacia el ribosoma, que ese se encuentra dentro del citoplasma. Entonces, ¿qué necesitamos para la síntesis de proteína? Necesitamos los ribosomas, el ARN mensajero, la enzima y el ARN de transferencia. El ARN de transferencia es el que se encarga de llevar el aminoácido hasta el ribosoma. Hay un ARN de transferencia por cada aminoácido. Entonces, el ARN mensajero llega y se pega a esa parte de la subunidad menor. Hay unos nucleótidos. Los nucleótidos son los monómeros de las cadenas nucleicas, como son el ADN y el ARN. Para el caso del ARN son la guanina, la citosina, la adenina y el uracilo. Entonces, 3 nucleótidos conforman un codón y un codón sintetizan un aminoácido. Entonces, supongamos que el codón de iniciación siempre va a ser AUG. Si tenemos la tabla de codones, AUG sintetiza el aminoácido metionina. Entonces, el ARN de transferencia que le pertenece a la metionina viene y la deja a esta parte. Luego se sintetiza el segundo codón, que es el GAU. Este sintetiza al ácido aspartico. Su ARN de transferencia viene y lo ubica a esta parte. Entonces es aquí cuando viene la enzima cuyo nombre es aminosil ARNT sintetosa y las une. Así sucesivamente. Entonces, cuando se va a sintetizar el siguiente codón, que es UUU, que sintetiza a la fenilalanina, entonces se corre el ribosoma se corre un lugar hacia la derecha. Es decir, que la metionina queda acá, el aspartico queda en este punto y la fenilalanina viene y queda acá. Entonces vuelve la enzima aminosil sintetosa y los une. Así sucesivamente hasta leer por completo el ARN mensajero y llegar al codón stop, que es el UAG. Entonces, al terminar este proceso, se suelta el ARN mensajero y puede ser leído por otro ribosoma. También se suelta, como vemos en esta parte aquí, la cadena proteica, que sale con su estructura primaria de forma lineal. Sale, entonces al ser de forma lineal es una proteína no funcional. No es funcional. Para ser una proteína funcional necesita un buen plegamiento. ¿Qué significa eso? Que esté la enzima chaperona, de nombre chaperona, que es la que ayuda al buen plegamiento y también que tenga modificaciones posttraduccionales. Esto indica el añadido de grupos como el carboxilo, el metilo, la amina, entre otros grupos, para que ella forme una estructura tridimensional. Un ejemplo claro de que cuando no hay un buen plegamiento de la proteína es el ejemplo de la hidroxilasa. La hidroxilasa es una enzima que se encarga de poner el grupo hidroxilo en la cadena de la proteína. Cuando esta está fallando por alguna razón, alguna circunstancia, la cadena queda frágil, por lo que los tejidos quedan frágiles. Esto también produce una enfermedad en las encías que se llama el escorbuto, que no es más que la caída de los dientes. Esto es todo sobre síntesis de proteína. Vamos a ver qué es la purificación de proteínas. Es una serie de procesos que permite aislar un solo tipo de proteínas de una mezcla compleja. Por ejemplo, una enzima, un receptor celular o un anticuerpo. Vamos a ver algunos métodos de purificación de proteínas. Como primer método, encontramos homogeneización.
¿Qué es la homogenización? Es el proceso que trata de disgregar los tejidos y romper las células por el menor daño posible a la membrana plasmática. Es decir, es el proceso porque se hace que una mezcla presente las mismas propiedades en todas las sustancias, porque así lo muestra la regla general en la tecnología de los alimentos, que se entiende que se realizan una mejora en la calidad final del producto saliente. Para hacer este proceso tenemos este aparatito que es el homogeneizador, en el cual hacemos el proceso ya antes mencionado. Como segundo método de purificación de proteínas está la cromatografía, que es el método en el cual las moléculas se separan en base a su tamaño, carga, naturaleza, antígeno. Se divide en tres tipos. El primero, que es cromatografía de intercambio iónico; el segundo, cromatografía de afinidad; y el tercero, cromatografía de exclusión o filtración de gel. Como tercero está la espectroscopia ultravioleta visible, que consiste en la emisión de fotones y una espectrofotometría, y se utiliza para algunos grupos funcionales de moléculas y además para determinar el contenido y fuerza de una sustancia. ¿Para qué se utiliza básicamente eso? Se utiliza básicamente para determinar cuando hay una imagen que tiene rayos X, ultravioleta o infrarrojo. Otro proceso de separación de proteínas es la diálisis, que en bioquímica la diálisis es el proceso de separar las moléculas en una solución a través de una membrana semipermeable. Aquí tenemos la membrana dializadora, que es semipermeable, tenemos los productos y las sustancias, que es las proteínas. Aquí se diferencia, en este momento está ocurriendo la diálisis, aquí se diferencia que ya han pasado las partículas más pequeñas, proteínas más pequeñas, y las otras están por otro lado. Otro método de separación de proteínas es la desnaturalización reversible. Aquí tenemos que una proteína ya se está desnaturalizando. La desnaturalización es un cambio estructural de las proteínas o ácidos nucleicos donde estos pierden su estructura nativa o tridimensional. Se afecta su óptimo funcionamiento y a veces también se cambian de propiedades físico-químicas. La desnaturalización es reversible cuando se recupera su estructura tridimensional o su estructura primaria, proceso llamado renaturalización. Aquí tenemos la desnaturalización. Bueno, el tema exponer son los métodos de purificación de las proteínas. Uno de los métodos es el fraccionamiento celular o fraccionamiento subcelular. Es un conjunto de métodos y técnicas que tienen como objetivo obtener fracciones puras o enriquecidas en un determinado componente celular, ya sea este un orgánulo como las mitocondrias, núcleos, peroxisomas, entre otros, y en una fracción de membranas complejos multiproteicos como los citoesqueletos de actina, microtúbulos, poros nucleares y muchos más. Todo fraccionamiento celular tiene dos etapas. La primera sería la rotura de las células o tejidos para obtener un lisado celular o tisular, en el que la fracción deseada se encuentra en condiciones adecuadas para su purificación. La segunda sería la separación de la fracción deseada del resto de los componentes de la célula o del tejido. En este caso, el instrumento usado para fraccionar las células es la centrífuga, capaz de girar a diversas velocidades. La más poderosa, llamada ultracentrífuga, que puede dar vueltas tan rápidamente como 80 revoluciones por minuto. El siguiente método es la electroforesis. Consiste en separar proteínas según la capa, ya que las hace desplazarse en un campo eléctrico. La separación puede realizarse sobre la superficie hidratada o bien a través de una matriz porosa, dependiendo de la técnica. La separación obedece en distintas medidas a la carga eléctrica de las moléculas y su masa. Aquí tenemos una cubeta de vidrio. Tenemos un punto central donde se aplica la muestra. La carga negativa de la muestra se irá hacia las cargas positivas, se desplazarán hacia las cargas positivas, y las cargas positivas se desplazarán hacia las cargas negativas de la cubeta. El siguiente sería el ensayo enzimático. Es un método de ensayo químico para medir actividades enzimáticas de las reacciones químicas.
Su papel en el metabolismo controla la actividad en la célula y puede ser inhibida su actividad por fármacos o venenos. En este gráfico encontramos cómo la velocidad de la reacción va aumentando a medida que aumenta la contracción de sustrato hasta que la enzima se satura completamente. En ese momento se habrá alcanzado el punto de saturación de la enzima. Bueno, yo les voy a hablar sobre el aislamiento de proteínas, los métodos que se utilizan para el aislamiento de proteínas. Uno de ellos es la extracción. La extracción es una técnica de aislamiento de proteína en la que el tejido se divide en la solución para obtener la proteína a estudiar. El tejido se somete a procedimientos tales como ciclo de congelación, sonicación, homogeneización, filtración o permeabilización utilizando disolventes orgánicos. Después de que las proteínas solubles han sido separadas de los no solubles, la proteína de interés puede separarse de las membranas celulares y finalmente se extraen del ADN. Hay otro método, la precipitación y la solubilización diferencial. La precipitación y solubilización diferencial es una manera rentable de aislar proteínas a granel. En este método utilizar la precipitación como sulfato de amonio, durante el cual se añade al tejido este compuesto de la manera creciente con el fin de recoger las diferentes fracciones de la proteína precipitada. También les voy a hablar de otro método que sería la concentración. Una vez terminado el proceso de concentración, con el proceso con el que terminamos la concentración, una vez terminado el proceso de aislamiento de la proteína separada, se somete a un proceso de concentración como liofilización, en la que la proteína se seca y se separa de todas las demás partículas solubles, mediante ultrafiltración, donde la solución de la proteína se pasa a través de membranas permeables por medio de bombas, o centrifugación. Una vez concentrada, la solución de la proteína se puede utilizar para el estudio. Hola, en este corto video explicaremos métodos para la separación de proteínas. En este video explicaremos dos métodos, la ultracentrifugación y la cromatografía, que nos permiten analizar desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo el contenido proteico de las mezclas biológicas, usando especialmente hincapié en el estudio de las proteínas. Estos dos métodos nos permiten separar proteínas de una mezcla compleja, la proteína que deseamos según el caso, las cuales explicaremos a continuación, primero la ultracentrifugación y después la cromatografía. Nos haremos énfasis en la ultracentrifugación, que es la siguiente. Ultracentrifugación es el método de separación basado en el incremento de fuerza de la gravedad por medio de vueltas, así que entre más rápido giren las muestras, mayor será el número de veces que se incrementará la gravedad, y como resultado tendremos la separación de sustancias, entre ellas las proteínas deseadas según el caso. Cromatografía. Los métodos cromatográficos son aquellos que en los diferentes componentes de una mezcla de biomoléculas se separan al interaccionar con una matriz porosa, móvil, dentro de una columna. La cromatografía se emplea con fines analíticos en la microescala o preparativos, ya sean procesos industriales, de laboratorio, para purificar diversas sustancias, proteínas, los nucleicos, medicamentos, etc. Métodos para determinar la composición de aminoácidos de la proteína. Tener en cuenta cómo están constituidas las propiedades de las proteínas. Para determinarlas, debemos tener en cuenta los siguientes métodos. Método de Kellogg. Consiste en la digestión o ataque de la materia orgánica y la destilación del amoníaco. Método de Bueger. Es para enlaces péptidos. Consiste en que el sulfato alcalino del cobre reacciona con compuestos que contienen 20 o más péptidos, dando un complejo de coloración violeta, y se mide de acuerdo a la intensidad de color, la cual indica el número de enlaces péptidos.
Método de Lowry. Las proteínas reaccionan con el reactivo de Folin para dar un complejo colorado. El color se forma debido a la reacción de cobre alcalino con la proteína. Método del ácido bicincónico. Ácido bicincónico, compuesto capaz de formar un complejo púrpura intenso con iones de cobre 1 más un medio alcalino. Método de Bradford. Unión de un colorante en una solución ácida. Existen dos clases de color, azul y naranja, donde el resultado es que las proteínas se unen al color azul. Método de la niniolina. Agente oxidante poderoso, reacciona con todos los aminoácidos que se encuentren con un pH entre 4 y 8 para dar un color púrpura. Listo. El tema que veremos a continuación es secuencia de una proteína. La secuencia de una proteína se debe a la secuencia de los aminoácidos y su conocimiento nos permite predecir la función de la proteína. La secuencia de proteína tiene 4 niveles estructurales. El primero es la estructura primaria. En la secuencia de aminoácidos de proteínas indica los aminoácidos que componen una cadena de polipéptidos. Su función nos permite predecir la forma y la secuencia que ésta adopta. También tenemos la estructura secundaria, que es la disposición de la secuencia que da en el espacio. Estos se entrelazan durante la síntesis de proteínas gracias a la capacidad de giros que ésta posee y adquieren una disposición espacial estable. Y existen dos tipos de estructura secundaria, que son la alfa hélice y la confrontación beta. En la alfa hélice se forman enrollándose helicoidalmente sobre sí misma y esto se debe a enlaces entre grupos carboxilos de los aminoácidos y el grupo amino del cuarto aminoácido que le sigue. Y en la confrontación beta su forma es de zigzag denominado lámina plegada. Está la estructura terciaria que nos informa la disposición de un polipéptido que está plegado sobre sí mismo originando una conformación globular. Se mantiene por la existencia de enlaces entre los radicales y estos tipos de enlaces son está el puente de disulfuro, que es un enlace covalente muy fuerte y se da entre dos cistinas. Están los puentes de hidrógeno, que es una atracción entre un átomo de hidrógeno, que es carga positiva, y un átomo muy pequeño de carga negativa, ya puede ser nitrógeno, oxígeno o flúor. Y esto es una atracción dipolo al polo. Están los puentes eléctricos que se establecen entre grupos cargados positivamente y grupos cargados negativamente. Y las interacciones hidrófobas que se producen al plegarse un polipéptido. Y los radicales hidrófobos se acercan debido a que el agua los excluye. Está la estructura cuaternaria y última, que es la unión de enlaces débiles no covalentes de varias cadenas polipéptidas con estructura terciaria para formar un complejo proteico y cada cadena recibe el número de protómeros. Tenemos acá arriba. Y el número de protómeros varía desde 2 como la hexoquinasa, 4 como la hemoglobina y muchos como la capacidad del virus de la polimielitis, que consta de 60 unidades proéticas. Entonces, como veníamos diciendo, en la estructura primaria solamente se dan las cadenas lineales, solamente como va cada cadena alineada, y en la estructura 2, como ya se van formando, que ya sea hélice, ya sea lámina plegada. En la tercera nos nombran por qué se unen, por qué tipo de enlaces se unen y por qué partes se unen, ya sea interacción hidrófoba, ya sea pues hidrógeno, unión disulfuro. Y el cuarto ya cuando cada protómero se une.
formando así, pues en este caso, aquí tenemos la hemoglobina y así terminamos. El siguiente tema es síntesis de un polipéptido. Primero que todo tenemos que saber qué es un polipéptido, para qué sirve y cómo se sintetiza un polipéptido. ¿Qué es un polipéptido? Un polipéptido es una molécula muy similar a la proteína. También es el nombre con que se define a un péptido que se encuentra entre 10 y 50 aminoácidos. ¿Para qué sirve? El polipéptido C, al igual que la insulina, está encargada de que los tejidos absorban la glucosa para mantener estable el azúcar en el cuerpo. ¿Cómo se sintetiza un polipéptido? Se sintetiza utilizando el código genético, como lo es el ADN. El ADN tiene un triplete que sintetiza al ARN mensajero, ¿sí? El cual se traduce en un ribosoma, donde lo ensambla en la secuencia de unos aminoácidos del polipéptido. Los anticuerpos son proteínas que sintetizan nuestro sistema inmunitario para tratar de protegernos de bacterias, de virus o de aquellos parásitos que quieren causarle daño a nuestro organismo. Los anticuerpos son generalmente formados por células en la sangre llamados linfocitos. Todos los anticuerpos se forman reconociendo proteínas específicas de estos microorganismos que nos invaden. Las proteínas que reconocen el anticuerpo se les denomina antígenos. Esta es la forma que tiene un anticuerpo y tiene una forma en Y. Tiene una parte superior que es la que se une al antígeno y esto causa que ya el antígeno pierda su intención de causarle daño a nuestro organismo. Las vacunas se utilizan inyectando unos microorganismos en donde tiene antígenos, de los cuales los linfocitos B se ocupan de agregar muchos anticuerpos para tratar de detener estos antígenos, así repeler estas infecciones en caso tal de que se nos presenten más adelante.